Buenas noches para verlos en el seminario web semanal con la doctora Florinela Stoyanovich con muchas preguntas. Y, por supuesto, la esperanza de los que nos siguen, porque la medicina holística viene con esperanza. Con fe en la sanación y soluciones muy concretas. Gracias por su encuentro, doctora Florinela Stoyanovich. Compartamos nuestro seminario web en todas las páginas. Y empecemos a hablar ya, porque nunca hay tiempo suficiente para cuánta información quieren nuestros seguidores. ¿Cómo podemos acceder a la información sobre la enfermedad, pero también sobre la cura, tanto como paciente como médico? Es muy simple como paciente. No sé si sabes que ciertas personas tienen ese sentimiento interno que están enfermas. Saben de antemano que están enfermos. Tuve el caso de una paciente que vino a mí hoy y que vino antes de que se descubriera el cáncer cervical, incluso un mes más o menos, creo que un mes y medio, después de mucho tiempo de no vernos conocí. Su padre, que era una persona muy espiritual y desde entonces ha muerto, y ella de alguna manera vino a mí. Y después de un mes de tratamiento. Ella vino creo 2 o 3 veces, incluso con su hija, de repente descubrió un cáncer cervical que no es muy complicado, pero tiene este diagnóstico de cáncer cervical y hoy le pregunté por qué cree que vino con un mes más o menos antes y en realidad me dijo que sentía que tenía algo, sentía que algo andaba mal y eso es lo que estaba diciendo, que los pacientes pueden sentir la enfermedad de antemano o también pueden sentir que se están curando. Tuve un paciente que no se sentía bien en absoluto. Y quiero hacer la comparación ahora entre dos pacientes, así que un paciente dijo, doctor, estaba en tratamientos. Y salían infecciones y había problemas y ella no se sentía bien, había dolores cuando saqué algunas infecciones renales, que no son muy grandes, pero de todos modos un paciente es perturbador. Ella me decía, doctor, tengo algunas cosas después de dejarlo, pero no son grandes y sé que me estoy curando, así que esto es lo que siento que estoy sanando, y otro paciente me dijo, doctor, ¿qué estoy haciendo? Estuvo 2 veces en mi casa, dijo, no puedo hacer nada en absoluto cuando llego a casa del trabajo, tengo que irme a la cama, duermo, tengo sueño y no entiendo, ¿es peor o qué está pasando? Y le dije en realidad que se estaba curando, que no percibía que se estaba curando en realidad, porque normalmente el cuerpo cuando recibe energía, comienza procesos de autocuración, se detiene y ahí es cuando duermes. Dormir para sanar, es decir, te pide un descanso, decir espera, una vez que pueda hacer mi trabajo para sanar y en el momento en que le expliqué esto, se calmó y pudo recibir estas cosas con alegría porque estas cosas deben ser acogidas con alegría. ¿Puedes darnos un ejemplo relacionado con un caso que muestre cómo esta situación se refleja en el cuerpo energético en el que un problema emocional o psicológico del pasado se instala en nuestro cuerpo y lo sentimos o no lo sentimos, sí? Sí, aquí a esta pregunta que me dijiste me gustaría dar este ejemplo y luego me gustaría continuar, decir como médico como ve, porque lo dije como paciente, pero también quiero contarlo como médico. Pero permítanme dar este ejemplo. Debes saber que los pacientes en general son muy emocionales y no están preparados espiritualmente en absoluto. Hay muy pocos de ellos porque estas enfermedades vienen aquí en la Tierra. Es precisamente para esta preparación. Estamos en una escuela muy estricta de desarrollo espiritual, donde los grados bajos se van con enfermedades y los grados muy bajos se van con cánceres y grados de 0 y 1, 2 se van con la muerte. Así es como se ve, quiero decir que es escuela exigente. Pero debemos aprender a superar. Necesitamos acceder a este poder espiritual, sabiduría y comprensión. Y es por eso que tenemos que llamar a un médico, porque lo que siento y este ejemplo que di antes de que el paciente es una persona que siente ciertas cosas también debe ser confirmado por un médico. Y luego déjame decirte cómo le parece al médico. Es un poco más, si me permite dar más detalles, como médico sabemos que la enfermedad ocurre en un nivel subconsciente. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos 2 imágenes, el subconsciente y el superior, el consciente. La parte consciente es la mente y el subconsciente. Es esa parte de nosotros a la que no tenemos acceso, es decir, no podemos trabajar con nuestro subconsciente, que no sabemos cómo hacerlo.
Los psicólogos trabajan en un nivel subconsciente, veremos, medicina holística, verás que trabajan en el nivel subconsciente, sanación Z, saben que eres un practicante de sanación Z, trabajan en el nivel subconsciente. Porque en el nivel subconsciente accedemos a ondas Z y es por eso que se llama Zeta Healing, así que debido a que sana en el subconsciente funciona y cura la enfermedad en el nivel subconsciente, es decir, de raíz, cuando la enfermedad está en su infancia podemos curarla allí, si no. Llega aquí en el nivel consciente en forma de enfermedad, y debemos comenzar a actuar en el nivel subconsciente, no dejar que alcance el nivel subconsciente en forma de enfermedad. Ahora tienes que saber que aparece, como dije, en el nivel subconsciente, y este subconsciente que ves aquí es del mundo invisible y representa el 90%. Esta parte del iceberg es 90% notable, la parte masiva, la parte del océano, la parte a la que no tenemos acceso, imagina, y básicamente el resto, la parte consciente, la parte superior con la mente. Es solo el 10% y de hecho todo el proceso de enfermedad y curación tiene que ver con estas capas, es decir, con el paso de información desde el subconsciente. Si no quieres hacer esto voluntariamente, no tomas cursos, no te desarrollas, no empiezas a trabajar en tu subconsciente. Entonces surge este problema, esta enfermedad, se pasa del subconsciente y este patrón equivocado pasa del subconsciente al consciente en forma de enfermedad, pero llega de una manera forzada y brutal, como un diagnóstico de cáncer, por ejemplo. O con un diagnóstico de accidente cerebrovascular o como, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer o un infarto de miocardio o llegar con, digamos, un hematoma epidural o llegar como un aneurisma o misceláneos. Y entonces una enfermedad es, ¿qué es realmente una enfermedad? La enfermedad es un proceso, una atención natural, es un proceso natural de la evolución humana, de pasar información. Negativo que no es bueno desde este inconsciente, por lo que desde esta parte inconsciente pasa por el subconsciente. En la mente consciente y su procesamiento, esa conciencia requiere que la entendamos. Entonces, en otras palabras, la enfermedad es natural, por lo que no tenemos que rehuir la enfermedad. Debemos entenderlo y debemos prevenirlo. La cura con la que trata la medicina es, ¿qué es? Es el salto espiritual de entender lo que representa esa información que conducirá a la enfermedad, es decir, dónde está el error, es decir, el mensaje de la enfermedad, que está en el subconsciente, la atención, y es seguido por la transformación. Cuando alcanza el nivel consciente del paciente sobre este tema, es decir, no significa que el paciente acuda al médico y a la medicina. Más holístico de lo que somos conscientes de cuál es el problema, pero no hacemos nada al respecto. Que es lo mismo por lo que nosotros, además de la conciencia, también debemos trabajar, cambiar esto, es decir, cambiar la causa. Es decir, entender el universo que hemos dado el salto y detener el fenómeno de la enfermedad o la muerte. Y quiero dar otro breve ejemplo aquí, si es posible, y luego continuar y luego responder preguntas. ¿Quieren que tomemos preguntas? Yo digo que tomemos estas cosas, que comenzamos la explicación y de todos modos, mientras tanto, tal vez. Los que nos siguen y los que son cada vez más. Aumente su número, tal vez nos envíen otras preguntas. Tengo una serie de preguntas de aquellos que nos enviaron de antemano, pero rellene. Entonces, como seres humanos, tenemos una psique, compuesta por estas dos grandes categorías. Quiero aclarar con esta parte consciente, subconsciente e inconsciente, que tenemos tres y también tuvimos superconsciente y trabajemos un poco, entendamos cómo se ven, como la medicina holística explica su parte consciente, entonces esta parte superior se llama ego o mente o personalidad psíquica. Por ejemplo, los perfeccionistas, dominadores y demás, están en la parte consciente, la mente desarrolla tales personalidades y representa, estaba diciendo solo el 10%, la punta del iceberg y que abarca los aspectos racionales, los aspectos analíticos y lógicos de la mente, allí en cambio podemos entender la causa de la enfermedad. Así que ahí es donde tenemos el posible análisis. Tenemos el lugar donde podemos entender en la parte consciente. Al nacer, no sé si lo sabes, no tenemos una mente consciente en absoluto. Debido a que esta mente consciente se forma junto con la madre, con el padre, en la familia, con la escuela, con la sociedad, a través de los libros leídos, a través de las películas vistas, se forma primero en los primeros 7 años y luego se actualiza a lo largo de la vida a través del pensamiento práctico. Entonces básicamente formamos la conciencia, ese 10%. La parte inconsciente.
de los cuales no estamos presentes, representa la mayor parte del iceberg. Estaba diciendo que representa el 90% y tiene que ver con la razón de la enfermedad, entonces nosotros, y tiene la información sobre la causa de la enfermedad, así que atención, es el lugar donde la medicina tiene que investigar. Vamos y hablamos con el paciente en su parte consciente, le preguntamos cosas cuando realmente no sabe. Para decirnos lo que el subconsciente sabe aquí es la causa de la enfermedad, por lo que necesitamos equipos que funcionen a nivel subconsciente. Descubrir desde aquí la causa, porque el paciente no lo sabe, que si supiera no enfermaría. Y ahí es donde entró la medicina holística. Básicamente la medicina holística trabaja en tu subconsciente para entender, de hecho, de dónde viene esta revolución, y funciona médicamente, porque la curación Z también es un método de curación y te felicito a ti y a tu esposo. Creo que están trabajados, ¿verdad? Trabajas con Z Healing, pero Z Healing actualmente no tiene equipo médico para medir concretamente y es muy bueno y creo que pronto tendrá. ¿Dispositivos a medir? Los resultados de la curación porque lo son, pero no son medibles porque no hay equipo, no porque no lo sean. Y ahora es muy importante esta parte inconsciente. Sí, inconsciente está hecha en la parte inferior, donde dice el subconsciente se compone de dos partes. El 60% de lo que ves aquí es el subconsciente, pero el 30% restante en algún lugar más básico es el inconsciente. ¿Y sabes qué es el inconsciente? Es esa área de nuestro cerebro que nos ayuda a funcionar, respirar, latir nuestro corazón. Es decir, operamos automáticamente por lo que todos los procesos que suceden en nuestro cuerpo se dirigen inconscientemente, es decir, de forma reflexiva. Y esta es el área del 30%. El subconsciente que ves aquí, que representa el 60%, es la zona de tránsito entre el inconsciente y el consciente que tiene que ver con la divinidad, la atención, el subconsciente tiene que ver con la divinidad y que tiene la información de Dios en nosotros y esa es el área. Que las clases acceden en el niño interior. El niño interior entra aquí en el nivel subconsciente, esta es el área donde ocurren los saltos en las clases del niño interior. El subconsciente empuja la información de la enfermedad hacia la consciente, hacia la buena y espiritual evolución del paciente y lo hace de forma natural. Es la forma en que esta información funciona naturalmente, lo cual está mal, es una especie de basura. Pero hay algo que no queremos ver porque es por eso que no lo tomamos conscientemente para verlo, por lo que no queremos ver, por ejemplo, que somos malos, por ejemplo, que somos demasiado buenos, por ejemplo, que odiamos, por ejemplo, que tenemos mucho miedo. O por ejemplo que no confiamos en nosotros mismos, no queremos ver esto, y luego básicamente lo cubrimos con varias máscaras del ego en la conciencia. Quiero decir, estamos empezando a ser diferentes. Hacemos una imagen de nosotros mismos frente a los demás que es diferente de la realidad. Y esta realidad, esta verdad del subconsciente, por ejemplo que tenemos miedo de morir, sale en algún momento al consciente en forma de enfermedad, porque es la verdad. Y porque solo podemos vivir en la verdad divina y luego sale la basura, sale la burbuja para curarla, para verla y dejar de mentirnos. El subconsciente básicamente saca este elemento negativo. Esta mentira, la saca para crear conciencia y eliminar esta basura. Esta mentira viste la ropa de la enfermedad. Practico medicina holística, y pronto cerraré. La medicina holística profundiza científicamente en esta información que contiene el subconsciente. ¿Y qué crees que son? Y voy a querer mostrarles aquí en un momento. ¿Cómo es esta información? Son echar un vistazo. Bloquea emociones, traumas, choques psicoemocionales del pasado, dolor emocional, dolor del alma y recopilarlos como información médica que lleva al cuerpo energético. Echa un vistazo a lo que contiene el subconsciente, todas nuestras emociones, todas nuestras experiencias personales, los 9 meses antes de la concepción que determinan nuestro embarazo, los 9 meses. Embarazo. Es decir, también el nacimiento, el primer año de vida de nuestro hijo y las 3 generaciones anteriores. Y es por eso que la medicina holística quiere diseñar un programa. Uno de nuestros próximos programas y cursos.
Tercero, además de lo que tenemos ahora. Tenemos uno de inmunidad y prevención, habrá otro de longevidad y el tercero será sobre familia, en el que invitaremos a todas las familias y madres antes de concebir al niño, a entrar en su subconsciente de manera científica y eliminar de ahí todos los traumas, todas las emociones, toda la información. Generaciones pasadas para que el futuro niño ya no venga con el paquete. Con estas cosas de la madre, y esto sería revolucionario. Esto conduciría a un cambio en el destino del niño y conduciría a la eliminación de futuras enfermedades del futuro niño que se convertirá en adulto. De hecho, ¿cómo hace esto la medicina holística? Como tiene acceso al nivel subconsciente a través de la conexión que el subconsciente tiene con el cuerpo energético, es decir, con el sistema de chakras y los meridianos, porque la información está a nivel de los chakras. Así que el subconsciente implementa esto en el cuerpo físico a través de chakras y meridianos, y no podemos entrar en el subconsciente, sino que entramos en su gemelo. Es decir, en su información, se almacenan a nivel del cuerpo energético, donde allí sabemos cómo trabajar, donde allí somos expertos. Entonces, de hecho, el cuerpo energético contiene la información del subconsciente. Y esto explica por qué el médico de medicina holística va a la causa de la enfermedad. Es por eso que la medicina holística conoce la causa de la enfermedad, porque va a esta área, y dos palabras dicen, esto es revolucionario, porque podemos entender cuándo, cómo y en qué dirección funciona la enfermedad, para que podamos seguir los pasos de la enfermedad. Y podemos detenerlo. Lo más interesante es que es decir, nuestro subconsciente, está acoplado a los propios chakras. Y nos lleva exactamente al chakra que está bloqueado, porque veremos en nuestras vidas, no todos trabajamos sobre 2, 3 temas, 2 temas, generalmente significa que en 2 chakras trabajamos algunos temas espirituales, es decir, tenemos un par de chakras más defectuosos que contienen nuestros temas espirituales. Y así podemos ir al objetivo. La armonización de ellos, de estos chakras, de estos meridianos en capas de energía, atención, más y más profundo que somos así, somos como una hoja de cebolla, como una cebolla con hojas, comienza a limpiarse en el subconsciente. Lo hice, pero trabajé en mí mismo durante 2 años. Limpié mi subconsciente y eliminé todo lo que podría aparecer como una enfermedad más tarde. Y durante 15 años ya no he estado enfermo, pero he trabajado prácticamente hasta el final, y gracias a esto se abre el camino en medicina de una perspectiva extraordinaria. De los científicos, la de limpiar el pasado, causar enfermedades. O esto es ciencia ficción, ni siquiera sospechaba que la medicina holística iba a encontrarse, ni siquiera sospechaba dónde podría terminar que pudiéramos cambiar nuestro destino, es decir, podríamos cambiar quiénes somos, y me gustaría ponerme aquí. Una cita. Para ilustrar esto, eche un vistazo a lo que dice aquí. Hasta que hagas consciente el inconsciente, gobernará tu vida, y lo llamarás destino. Quiero decir, ¿qué está pasando? Es decir, creemos que estamos aquí para sufrir. Para contraer cáncer, tiroides de Hashimoto, Alzheimer, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular. De la esclerosis múltiple y de todas las enfermedades autoinmunes y graves. Pero, de hecho, esto se puede evitar, eso sí, si vamos y limpiamos en las capas profundas toda la información negativa que viste antes del nacimiento. De la madre antes en 3 generaciones y así sucesivamente. Que se encuentran en este momento en la medicina. Soy un médico que puede encontrarlos, puedo medirlos y puedo eliminarlos, o esto es revolucionario, y es por eso que Alice y yo salimos a hablar contigo y, para que los pacientes entiendan, pero también los médicos deben entender que hay formas de prevenir y evitar estas dolencias. Tenemos que movernos, tenemos que encontrar para salvar a tantas personas como sea posible, porque podemos ahorrar gente ya. Y sin embargo es científico a través de la información y los aparatos y dispositivos de física cuántica. Es absolutamente fascinante, simplemente desafía el tiempo, por lo que hay una curación transgeneracional que va tanto hacia atrás como hacia adelante a lo largo de la línea de tiempo. Básicamente, sanamos el pasado y sanamos el futuro, y damos una nueva oportunidad a nuestros hijos, nuestros nietos.
Así que es increíble, se me pone la piel de gallina, es solo una verdad que definitivamente nos sacude a todos, así que estoy muy feliz y agradecido. Que estoy presenciando, que estoy participando en un momento que debería, y ciertamente, en algún lugar está registrado en la historia del reino humano. Sí, porque son 15 años de estudio, así que he estado trabajando en medicina holística durante 15 años, y en ese momento, hice estos descubrimientos que ahora estoy haciendo públicos y explicando a las personas pacientes, que los entienden mejor que mis colegas médicos sin querer porque sufren y lo saben y vienen a la oficina, ya sabes, pero es muy interesante que tuve el coraje de internacionalizarme y para hacer estas salidas y realmente quiero anunciar. Por cierto que vamos a venir a Londres en septiembre, el 23 y 24, y también el 99%, vamos a Madrid el 17 de septiembre, todavía no estoy al 100% cuando lo tendré la próxima vez posible te lo haré saber con mi boca. Lleno de un resultado muy grande, pero ya sabes cómo está bien que primero suceda y luego ser público y mantener los dedos cruzados, que tengo algunos. Tengo algunas cosas que hacer energéticamente relacionadas con la curación y la expansión a tantos lugares como sea posible. ¿Por qué? No hacemos esto solo por Rumanía. Hacemos esto para todas las personas, porque la medicina rumana. Desde la medicina rumana puede dejar una corriente sanadora internacional, a un nivel sutil, en los cuerpos sutiles. Estamos hablando aquí de medicina que ya diagnostica y sana en cuerpos sutiles, es decir, en el aura. Y el aura debe comenzar lentamente. Ya debe ser visto científicamente porque se puede medir, siempre y cuando se pueda medir y se pueda explicar. Es de naturaleza científica y es obligación del médico que es científico investigar, trabajar, obtener resultados y luego publicarlos. Te propongo, querida, que tomemos. Haga algunas preguntas, luego presente un caso, sí. Sí, tengo. La gente también envía casos complicados, ya envían análisis. Hay mucho deseo de curación y muchos que ya están llegando al botiquín de medicina holística. Un caso más fácil, no sé si es fácil, tal vez resulte que no es fácil, una señora que tiene unos 44 años dice eso. Sufre, no tanto de estreñimiento como adicción a los laxantes desde sus 20 años, comenzó. Tomar medicamentos laxantes entonces, en un deseo de perder peso, especialmente, aunque sufría de estreñimiento leve y con el tiempo se volvió tan dependiente de ellos que no podía vivir sin ellos, es decir, por lo tanto, hace casi 24 años que no toma medicamentos laxantes diariamente, y no lo ha hecho. Logró curar este estreñimiento. Está bien, me dijo más. En un momento dado se tomó un descanso durante casi un año tratando de dejar de tomar estos medicamentos, y sufriendo todo ese año de problemas de estreñimiento ganó muchos kilos, casi 10 kilos que ya no podía darles. Deprimido y vuelto a la adicción o este hábito no sé qué tan grave es o qué tan poco serio. Muestra un bloqueo muy grande del cuerpo, especialmente si tiene 20 años, por lo que además de este estreñimiento corre el riesgo de una enfermedad crónica. Incluso una enfermedad autoinmune porque estamos hablando. El colon es un filtro. El ser humano es una máquina y los filtros humanos son colon, riñones, hígado y piel. En el momento en que un filtro se bloquea durante 20 años, está claro que los otros también están bloqueados, porque están encadenados. Quiero decirles que la energía va del colon y viceversa, del hígado al colon. Es decir, tiene una conexión muy grande con el hígado. No hay patología del colon sin enfermedad hepática. Así que automáticamente puedo decir que la señora desde el principio tiene una vieja patología hepática y también una patología en el colon. ¿Qué significa colon? Significa mucha angustia acumulada. Es decir, ella es una persona que aprieta el dolor del alma con la migaja. Quiero decir, su forma de ser, no sé si la conoces o si ese es el caso. Su forma de ser es ser más sensible, tomar en serio, especialmente en relación con los demás, es decir, toda su interacción. Dejemos que la señora nos escriba, si de alguna manera está aquí con nosotros para darnos una retroalimentación. Todo lo que hace a su alrededor, hace lo que hace y al final acumula dolor. Yo, por ejemplo, soy una persona que solo. Ya no me impresiona mucho lo que está sucediendo a mi alrededor.
Quiero decir, trabajé para dejar de impresionarme. Eso no quiere decir que no sea empático. Una es la empatía, pero la empatía exagerada, es decir, el sufrimiento espiritual para todos a mi alrededor, especialmente porque soy médico y consulto a muchas personas, consulto a pacientes con enfermedades graves, consulto a pacientes que mueren, consulto situaciones difíciles, hay muchos casos frente a mis ojos. ¿Qué significaría? ¿Qué pasa si acumulo dolor como el ADN? Significaría que ni siquiera estaba a esta hora a 100.000 o cientos de pacientes consultados, no sé exactamente cuánto, ya no sé, pero di aproximadamente. Así que tengo un desapego y luego la dama en realidad, su lección, su tema espiritual, es aprender a estar desapegada de la realidad, incluso si también son sus seres queridos, porque ya no lo son. Puede ayudar cuando se enferma, que ahora es una persona que no puede eliminar. Que lo que sucede las heces que no elimina, que eso es lo que significa el estreñimiento, es el pasado del que no quiere separarse. Representan viejas lecciones del pasado. Que no son buenos, viejos sufrimientos. Eso significa cuando no eliminamos toxinas. Los mantenemos dentro de nosotros más tiempo del que deberíamos, ¿entiendes? Y luego le recomiendo a la señora que limpie. Necesitan hacer desintoxicación con urgencia. A nivel del colon, a nivel del pulmón, tanto con plantas como energéticamente. La invito a la clínica y les digo que no solo soluciona este problema de colon, sino que es posible que ya en el campo de la danza energética y a nivel de chakras y meridianos en cuerpo energético para aparecer ya las premisas de una enfermedad. Eso va a ocurrir si no lo es ya y entonces podemos prevenir esa enfermedad. Es realmente necesario, no puedes sentarte durante 20 años con estreñimiento y no resolverlo, no puedes hacer eso, no estás permitido. Sí, respondió que de hecho era una persona sensible que había sufrido mucho. Él dice, pero trabajé bastante yo mismo y resolví la mayoría de los problemas, pero el estreñimiento se mantuvo allí. Ya no lo resolvió. Esto significa que no ha trabajado lo suficiente, que no es consciente de cuántos tiene. Sí, definitivamente. Los pacientes me llaman, ya sabe, señora, usted es perfeccionista y crítica. Lo sé, trabajé, pero ahora no lo estoy. Y yo digo, si no lo fueras, todo esto no aparecería aquí. Y él dice, eso significa que todavía tengo que trabajar. Sí, pero tienes una medida. ¿Sabes cuándo estás listo? No. Bueno, ya ves. Quiero decir, veamos cuánto trabajo hacemos. He trabajado y crees que no. Bueno, ve a un especialista para que te mida, para que te diga si sigues trabajando. Tal vez solo has hecho un cuarto y parece que lo has hecho todo. ¿Cómo propones si quieres responder a otra pregunta o? Creo que ya no podemos aceptar una pregunta, mejor me gustaría mostrar un caso, ver si puedo manejarlo aquí, porque es muy difícil como soy médico, tuve que aprender ahí. Voy a tratar de mostrar un caso. Enseguida veamos. Hasta que encuentres, nos confirmó, la señora con ese dolor relacionado con su espalda, que se estaba activando, así que se despertó por la mañana renovada, pero estaba activa en situaciones estresantes, realmente dice, estoy preocupada por una situación profesional y tengo insatisfacción en el trabajo, así que nos confirmó exactamente lo que le preguntaste. Así que de eso se trata, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Déjala venir si lo desea. Por supuesto, si quiere, puede venir. Veamos ahora, permítanme mostrar el caso de un paciente. Me gustaría mostrarles aquí en el caso de un paciente que, por cierto, hoy tuve algunas personas sensibles. Sí, fue 2 veces, creo que tuve algunas personas sensibles, así es como se ve el cuerpo energético de una persona sensible. Quiero decirte que los colores normales son grises aquí, me refiero a este rojo que ves, el amarillo y el azul oscuro no son buenos. ¿Y qué observamos? Una paciente tiene 63 años, es una persona muy sensible, del extranjero, vino en 2022, recordé este caso porque se ha programado ahora, recientemente volverá a Rumanía, viene del extranjero y vino a nosotros. Ella llamó, es una persona levemente herida. Quiero decir, como dije antes, es decir, todo a su alrededor la impresiona y es tan considerado, esta sensibilidad se considera un activo. Ella tanto tiempo. Cuanto los equilibras es un activo que puede ser escritor, puede ser poeta, puedes actuar, puedes ser artista, ella puede estar en feminidad, pero si la mantienes bajo control, pero si eres una persona demasiado sensible, te lastiman con demasiada facilidad, son demasiado vulnerables. ¿Quieres decir que tienes un bloqueo y tienes un bloqueo en el patrón emocional a nivel adolescente? Es decir, es posible que durante la adolescencia tuvieras algún shock emocional y estuvieras atascado y no haya madurez de adolescente a mujer madura.
Y es por eso que tienes que ir y tomar clases de feminidad, mira allí también. Y recomiendo en tales situaciones mirar lo mal que se ve, así que mira, dolor de corazón en el intestino grueso, colon e intestino delgado, observe que por cierto, a través del tratamiento nota que el intestino delgado se ha resuelto en la segunda parte, bloqueo en el hígado, bloqueo en los riñones en la espalda. En rojo bloqueo en las piernas, bloqueo en el útero, bloqueo en la vejiga inferior. Obstrucción en el corazón, obstrucción en el cuello, obstrucción hacia arriba. Así es como se ve una mujer sensible. No es bueno, tenemos que estar en equilibrio y luego, mira. Comencé el tratamiento, ella vino y ya logré limpiar algunas cosas. No sé, ahora tengo curiosidad por ver después de un año cómo viene. Muy importante el salto espiritual que ella tiene que hacer, que estoy esperando y trabajando, pero tenemos este impedimento que rara vez llega, es que ella tiene que volverse insensible, aprender, entrenar, es decir, dejar de preocuparse. Si hasta ahora, hasta que alcanzaba este nivel cada vez que me impactaba, me desapegaba, aprendía desapego, es decir, dejé a la persona que estaba con problemas. Le daba algunos consejos y luego no iba a conducirla, a resolver su problema porque no era mía. Era suyo y tenía que resolverlo ella misma. Saldré de aquí, estamos bien ahora, nos vemos. Nos vemos, estamos muy bien, sí. Si quieres sacar algunas conclusiones, te propongo para hoy por la noche y necesariamente lanzarles una invitación. ¿Ves lo interesantes que son las discusiones? Las vidas cambian inesperadamente, incluso las personas que no habían oído hablar de nosotros. Dios los trae aquí para recibir sanidad. Nos veremos el próximo miércoles, definitivamente el médico. Florinela Stoyanovich, Holistic Med Clinic son los nombres que te pido que busques. ¿Qué conclusión tenemos para la tarde de hoy? La conclusión es que la medicina ha evolucionado mucho y yo soy un ejemplo, uno de los ejemplos de médicos que se aventuraron científicamente a entrar en un área de la física cuántica, es decir, un área de investigación científica, donde con la ayuda de dispositivos muy interesantes, dispositivos que pueden medir a nivel de los chakras, pueden medir el campo eléctrico del paciente y electromagnéticamente pueden medir. Además, la información del subconsciente a través de su analogía con el cuerpo energético, la regulación de meridianos y chakras conduce a la liberación de emociones y traumas del subconsciente y puede curar a las personas y por lo tanto, si de alguna manera está sano, debe comunicarse con su médico para prevenir y averiguarlo. ¿Qué enfermedades siguen? Eso ya está visto. Así que abrimos una especie de libro, pero no somos clarividentes. Somos científicos, abrimos una especie de libro de información a nivel del cuerpo energético, donde también se ve el pronóstico. Es decir, uno puede ver qué enfermedades siguen. No debemos tener miedo porque aparecerán de todos modos. Y luego, en lugar de dejarlos estar y hartarse de ellos, que algunas personas dicen, no quiero verlos, que no quiero ver algo como esto, no quiero ver venir un ataque al corazón. Bueno, si no quieres ver venir un ataque al corazón, entonces espera para conseguirlo. El problema es que es grave y tu familia sufrirás y tal vez no sobrevivirás y tal vez quieras saberlo de antemano. Y así, poco a poco con valentía, porque se trata de tu vida, tienes que dirigirte al médico. Además, las personas que ya están enfermas con enfermedades crónicas y enfermedades autoinmunes deben comprender que la medicina holística tiene una ventaja sobre otros medicamentos. Eso es alopático ordinario. En el que también estoy autorizado porque soy médico, especialista, alcalde, pero fui a esta parte de investigación. Porque no estaba satisfecho con los dispositivos con los que funciona la medicina ordinaria. Que están actuando, pero no me muestres este lado. Mira causal, y luego encontremos la causa de la enfermedad a nivel del cuerpo energético. Tenemos posibilidades de curar enfermedades crónicas y autoinmunes. Estoy hablando de la tiroides de Hashimoto, estoy hablando de la espondilitis anquilosante, estoy hablando de la esclerosis múltiple, estoy hablando del vitíligo, estoy hablando de la psoriasis, estoy hablando de la enfermedad de Alzheimer, todas estas enfermedades, demencias, Parkinson, todas estas enfermedades graves. Que en este momento no curamos en la medicina ordinaria y si tenemos la más mínima posibilidad, vale la pena intentarlo con un 1% de curarlos y vengo aquí y les digo que he estudiado y tengo resultados y luego vale la pena venir al menos a ver qué.
Se trata de enfermedades con diagnóstico con un pronóstico grave, no debemos asustarnos porque hay posibilidades muy altas de curación y luego ¿qué debemos hacer primero para averiguar la causa de la enfermedad? Cuando tenemos la causa de la enfermedad, el proceso de detener el cáncer ha comenzado porque tienes consciente y empiezas a trabajar y en ese momento esa es la mejor manera de parar, pero tienes que ir y ver en tu cuerpo energético que lo desencadenó y localmente porque, por ejemplo, el cáncer de mama tiene un gran problema en los pulmones y adivina qué. El pulmón se superpone exactamente a la mama. Desde el punto de vista energético. Y luego si limpia el pulmón, ya ha hecho una cura repentina para el cáncer de mama, es decir, ha elevado la vibración y las células tumorales desaparecen, por lo que hay posibilidades muy altas de curación. Es por eso que les digo y la conclusión es que necesitamos comenzar a leer y también, les pido encarecidamente que compartan, porque hay personas en esta hora como el Señor que los llamó o los envió con ese pólipo, que no saben de nosotros y de esos caballeros, damas o los caballeros pueden tener derecho a saber para tener derecho a la vida y es por eso que le pido a Alice y a mí desde el fondo de mi corazón que compartamos, para poder ayudarlos a escuchar tantos nombres como sea posible y cada uno a través de su libre albedrío accederá o no. Gracias doctora Florinela Stoyanovici, nos vemos el próximo miércoles, a las 20:30, hora rumana. Hasta entonces, en el grupo de Medicina Interactiva con la doctora Florinela Stoyanovici, respondemos preguntas, enviamos preguntas porque el médico tiene respuestas para todo y la curación viene para todos nosotros. Gracias por otra noche absolutamente extraordinaria, los abrazo a todos.